Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La revolución bolchevique de 1917 marcó el inicio del comunismo en Rusia y la expansión de esta ideología en varios países alrededor del mundo. Si bien Karl Marx escribe su obra en el siglo XIX, su pensamiento se ve materializado a lo largo del siglo XX, con dos potencias mundiales, Rusia y China, promoviendo el comunismo en los 5 continentes. Los países que fueron cayendo en regímenes comunistas experimentaron sangrientas dictaduras que mataron a millones de personas por el simple hecho de pensar diferente, tal como ocurrió en la Unión Soviética, China y Camboya, entre otros. En los países comunistas se violaron sistemáticamente los derechos humanos y el Estado se convirtió en el dueño de la vida y el trabajo de los ciudadanos. La lucha anticomunista en los países en vías de desarrollo también provocó la instauración de dictaduras que terminaron violentando los derechos humanos y provocando la muerte de miles de personas. La lucha ideológica en el siglo XX estuvo marcada por una estela de sangre, de la cual muchas sociedades aún no se recuperan. Sin embargo, en 1987, el presidente Ronald Reagan pronunció un emotivo mensaje en la puerta de Brandenburgo, en donde pidió que el muro de Berlín, el símbolo del horror comunista, fuera derribado. Tan solo 2 años después, el espíritu de libertad llevó a los ciudadanos a derribar el muro que dividió al pueblo alemán por casi 30 años. Esto marcó el fin de la Guerra Fría que caracterizó la segunda mitad del siglo XX. América Latina no fue ajena a este conflicto global, y los efectos en la región fueron nefastos. No obstante, en los años 80 se comenzó a instaurar regímenes democráticos con la intención de llevar la discusión ideológica a un plano de respeto y tolerancia. Aún así, los países de la región no terminan de consolidar regímenes democráticos liberales como los que caracterizan a los países occidentales desarrollados. Y en algunos casos, hay un evidente retroceso, como en Venezuela. En Guatemala, la guerra interna provocó una división profunda en la sociedad que aún nos mantiene altamente polarizados. La discusión ideológica se da desde un plano de desconfianza y sin la intención de llegar a acuerdos mínimos. En muchos casos, se llega incluso a la descalificación y los insultos. Esto no ayuda a la consolidación de la democracia en el país. Hoy en Dimensión, hacemos un recuento de la lucha ideológica en el siglo XX y la forma en que podemos lograr un diálogo tolerante entre las ideologías, en el marco del respeto a los derechos fundamentales del ser humano. Esta semana se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique y por tal motivo queremos discutir sobre el estado de las ideologías en el mundo. ¿Todavía están vigentes? ¿Cuál es el futuro que podemos vislumbrar para las mismas? Para ello tenemos 4 invitados muy especiales. En primer lugar, la licenciada Gabriela Carrera, analista política. En segundo lugar, el doctor Jesús María Alvarado, catedrático universitario. También nos acompaña el doctor Eric Maldonado, abogado y diplomático, y el doctor Eduardo Fernández, también catedrático universitario. Muchas gracias por estar en Dimensión. Como decía al inicio, la revolución bolchevique realmente marca un momento importante en la historia de la humanidad, podríamos decirlo, por el hecho de que Rusia se convierte en el primer país comunista, abiertamente comunista del mundo, y luego pues hubo una guerra, si lo podríamos ver así, entre los países occidentales capitalistas y los países que fueron del eje comunista. Y tuvo repercusiones muy importantes incluso para América Latina y particularmente también para Guatemala. Tuvimos una guerra interna que la podemos interpretar también a la luz de esos fenómenos mundiales. Pero empecemos por lo básico. Doctor, la importancia de la revolución bolchevique, ¿por qué se da en Rusia y no necesariamente en los países industrializados de ese momento, que era lo que posiblemente hubiera previsto Marx? Bueno, quizás la primera de las respuestas es porque la coyuntura política favorecía
y habría una ventana de oportunidad para que una minoría organizada, en este caso lo que será el futuro Partido Comunista de la Unión Soviética, tome el poder, ¿no? Y había una élite pues, altamente preparada, compuesta por revolucionarios profesionales que tenían mucha capacidad de movilización y al mismo tiempo que tenían una agenda bien marcada, ¿no? Yo creo que cuando uno lee, por ejemplo, Estado y Revolución de Lenin, que al final es pues, una especie de guía revolucionaria, lo que observa es que había ya cierto, digamos, cierta reflexión sobre la estrategia una vez se toma el poder, ¿no? Y había un debate interno, ¿no? Porque, claro, todos sabemos el conflicto entre si la revolución tiene que ser una cuestión global o si podemos construir una revolución a nivel nacional, ¿no? Ese debate nacionalista dentro del propio movimiento comunista. Con este artículo tan famoso de Stalin, ¿no? en la segunda década del siglo XX. Pero la idea es que yo creo que se aprovechan de una particular ventana de oportunidad fruto de un Estado que está en transición. Al final, hablar de que allí había una monarquía absoluta es un poco arriesgado, ¿no? El último trabajo de Richard Pipes lo que señala es que básicamente se estaba avanzando hacia una monarquía parlamentaria débil institucionalmente y bueno, esa ventana de oportunidad fue aprovechada por los rebeldes, ¿no? ¿Cuál es el saldo en términos políticos, humanos del comunismo, particularmente en Rusia, licenciado, doctor? Sí, primero hemos de decir que, como ya muchos teóricos han afirmado, el siglo XX comienza precisamente en 1917 en un contexto que hay que entenderlo. En Rusia existía un rechazo marcado a la política del zarismo respecto a su participación en la Primera Guerra Mundial y precisamente el Imperio Ruso caerá producto, entre otras cosas, de esa participación, del desgaste propio del régimen, un régimen absoluto, un régimen Rusia no había pasado por el proceso de modernización propio de la Europa occidental. Y bueno, para sacar conclusiones, hemos de decir primero que es un periodo rico en procesos políticos. Se da la Revolución Rusa, más en nuestra latitud. Paralelamente se institucionaliza el constitucionalismo social en México, que se va a reproducir en Guatemala 30 años después, con la creación de la República de Weimar. Son las primeras manifestaciones de constitucionalismo social en la Europa occidental, y esto dará cabida precisamente a una dicotomía de capitalismo por una parte y socialismo por el otro lado. Hemos de decir que fueron 70 años, 75 años en los que la Unión Soviética pues existió, en algunos aspectos prevaleció, y como usted bien lo decía al inicio de la charla, pues tuvo efectos no solo para los estados antagonistas, sino también para terceros estados, dentro de ellos Guatemala, que precisamente dentro de esa dinámica pues nos vimos envueltos en una guerra brutal. Yo quiero rescatar el tema del constitucionalismo social. El constitucionalismo social que rompe con la concepción del constitucionalismo liberal clásico, que había caído en una especie de crisis precisamente por la revolución industrial, el surgimiento del movimiento obrero y la evidencia de que el constitucionalismo liberal clásico burgués no había logrado mejorar las condiciones de vida de las personas, a pesar de que formalmente las libertades individuales pues sí eran respetadas o habían formas que las respetaban. Y el constitucionalismo social, que surge precisamente dentro de este contexto, pues llegará a nuestro país, a Guatemala, 30 años después, con la Revolución de Octubre de 1944, y traerá una serie de beneficios y una serie de garantías y conquistas sociales que no se habían logrado durante la época liberal. Y en el caso del comunismo como tal, así como usted bien comentaba, que se cumplen 100 años, será el próximo 7 de noviembre, según el calendario juliano, según el gregoriano fue el pasado 25 de octubre, pero precisamente hoy terminaba el Congreso Nacional del Partido Comunista de la República Popular de China, más de 85 millones de afiliados, en los cuales se debate precisamente cuál es la dinámica que el partido y que el comunismo en su aplicación en China va a tomar. Entonces el comunismo no se le puede ver como una cuestión estanca del pasado, sino hoy hablamos de que un Estado con 1.500 millones de personas se rige por un sistema de esta naturaleza, con sus características, con las particularidades que ha tomado en los años recientes, lo cual es indudable, pues en su
política exterior, la República Popular de China se ha abierto a formas capitalistas, pero internamente se estructura bajo un régimen de esta naturaleza, producto precisamente de una revolución, también se establece a través de la famosa revolución del año 49. El saldo del siglo XX en términos de esa lucha, ¿cuál podría ser, doctor Alvarado? En el caso de la revolución bolchevique, trágico. En los primeros años, guerras civiles, del 17 al 25, casi 30 millones de personas perecieron hasta por hambre y frío y asesinatos. Pero después también tenemos toda la hecatombe que significó la economía soviética, en el cual la mitad del mundo occidental vivió en carestías, pero además también las guerras mundiales, en la cual también Rusia participó. O sea que a nivel de como toda ideología así totalizante, el comunismo fue una ideología que también derivó, como muchas de las ideologías del siglo XX, en muertos. Es decir, hubo violencia por medio, y eso es un aspecto que pudiéramos diferenciar quizás de un concepto más benévolo de ideología, de pensar en la ideología como principios, como máximas, como aspiraciones, pero digamos que hay otro concepto de ideología que es el de reducir la complejidad a una idea muy simple. Entonces, el comunismo primigenio en la revolución bolchevique había discusión, o sea, por lo menos los bolcheviques tenían la discusión de qué era lo que se quería implantar, y ya han mencionado esto, el comunismo no pasando por la etapa industrial, esa era la posición de los bolcheviques, Lenin y compañía, pero también tenían posiciones un poco críticas dentro de esas filas, de gente como los mencheviques, etcétera, que partían de que Rusia debía pasar por las etapas que los teóricos del comunismo habían sostenido en el siglo XIX, que era básicamente que Rusia se industrializara y eventualmente vinieran las ideas socialistas. O sea, ese trauma, que fue un trauma teórico y práctico, fue una de las notas características de la revolución bolchevique, luego extendiéndose en todo el mundo con una discusión que, por lo menos en nuestro contexto de Latinoamérica, pasaba por algo de esa discusión, pero ya no tanto, o sea, ya bastante cambiadas las circunstancias que vivían en Rusia en 1917, que era básicamente siglo XIX, ¿no? Licenciada, ¿qué interpretación le da a usted? Bueno, yo creería que si bien el pretexto de encontrarnos hoy acá tiene que ver con el aniversario de alguna manera, o el recordatorio de los 100 años de la Revolución Rusa, también puede ser un momento importante para recordar, traernos a la mente qué es la ideología. Y yo sí comparto esa primera definición del licenciado, con la que creo que no hay que tener una mala impresión de lo que la ideología es, ¿verdad? La ideología es la manera en cómo llamamos, la forma en cómo concebimos el Estado, el manejo de lo público a partir de principios y de valores políticos, ¿verdad? El comunismo es una ideología, y el caso de lo sucedido, digamos, en la Unión Soviética, como ya lo han expresado acá, es una de las muchas experiencias, o por lo menos varias experiencias, de cómo una ideología es llevada a la práctica, ¿verdad? Pero también hay que recordar, creo yo, los antecedentes de la experiencia rusa en términos de lo que planteaba el mismo ideario, ¿verdad?, comunista en su momento, que creo que es un ideario de una sociedad mucho más digna, que sí tuvo de alguna manera también algunos adelantos como el constitucionalismo social, digamos. Yo creería que hay dos maneras de estudiar la ideología: desde las experiencias concretas e históricas que los estados y las sociedades han asumido llevar a cabo para su régimen político, y segundo, toda la parte de las ideas y de los principios, ¿verdad? Y muchas veces mezclamos esas dos formas de entender la ideología. Está el caso de China, pero también está el caso de Cuba, digamos, más allá de la posibilidad, creo yo, de los juicios que podamos tener. Yo creo que el análisis también de las ideas y de los proyectos políticos como tal, en términos del Estado, es también una dimensión que hay que comenzar a abrirse, sobre todo en un país tan polarizado ideológicamente como en Guatemala, ¿verdad? Donde las discusiones se llevan a prejuicios y no se lleva a la discusión del proyecto político que se pudiera asumir. Ahora, una de las cuestiones importantes que menciona la licenciada es decir, bueno, la ideología, el comunismo es una línea, podríamos decir, dentro de ese conjunto de ideologías que podemos tener. Sin embargo, es importante en el sentido de que efectivamente, ya sea por que se fuera comunista o porque se fuera anticomunista, finalmente sí hay un saldo trágico en muchos países.
Y la cuestión es de que efectivamente en muchos casos implicó muertes de millones de personas. Es decir, la pregunta es hasta qué punto una ideología puede considerarse algo bueno, hasta qué punto una ideología se sale de control y lo que tiene es básicamente incluso dictaduras abiertas y personas que apoyan esas dictaduras abiertas aun cuando se supone que existe una buena intención de por medio. Les dejo la pregunta, se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos a continuación. Continuamos discutiendo en esta noche sobre las ideologías. Yo les planteaba en el segmento anterior cómo podemos considerar una ideología buena, una ideología mala, cuáles son los criterios que nos debería de regir, cuáles son ideologías que pueden dialogar entre sí, cuáles son aquellas que nos llevan a totalitarismos, como lo indicaba. No sé, doctor. Yo siempre apelo un poco a la obra de Juan Linz, ¿no? Juan Linz tiene un trabajo un poco de culto en ciencia política que es regímenes autoritarios y totalitarios en perspectiva comparada. Es curioso porque aplica teoría de sistemas a regímenes no democráticos. Y lo que dice ahí pues es de gran valor para mí, ¿no? O sea, cuando uno lee, por ejemplo, Mi lucha de Adolf Hitler, lo que observa en ese trabajo es evidentemente una realidad totalizante. Cuando uno ve o lee Estado y Revolución, lo que observa es una realidad totalizante. En los dos trabajos, por ejemplo, hay culto a la violencia. Yo creo que hay determinadas ideologías que pueden ser leídas de manera más o menos moderada, pero la verdad es que la semilla original que las promueve lleva dentro de sí una realidad peligrosa para los que creen en la libertad in extenso, no en la libertad, digamos, solo económica, ¿no? En la libertad para moverse, en la libertad para expresarse, en la libertad para elegir la religión que uno quiera. Y cuando uno lee, por ejemplo, pues determinados trabajos comunistas y obviamente cuando uno lee trabajos nacionalsocialistas, lo que percibe es que el Estado es un instrumento para imponer a través de la fuerza determinados valores morales con los que uno no tiene por qué estar de acuerdo, ¿no? Y en cierto sentido, Lenin sabía muy bien lo que hacía cuando dio el golpe de Estado, o sea, y descubrió verdades incómodas, por ejemplo, la colectivización, y por eso tuvo que echar marcha atrás con la New Economic Policy, ¿no? Porque evidentemente es la destrucción de capital registrada en la historia más grande, una destrucción de capital, porque la gente cuando le iban a robar su propiedad lo que hacía es romperla, y no precisamente ricos, o sea, también campesinos y también gente de recursos bajos. Pero claro, eso lo encontramos en los dos extremos. Esto no es una cuestión de... Yo creo que es una cuestión de totalitarios versus no totalitarios, no tanto una cuestión de izquierdas o derechas. Hay visiones totalitarias y hay visiones no totalitarias que aceptan el pluralismo, que aceptan que gente, individuos ajenos al yo, piensen de otra manera, ¿no? ¿Licenciado? Sí, de hecho la pregunta que se nos hacía al inicio, si se acabaron las ideologías, una respuesta negativa, afirmar que no sería un motivo de altísima preocupación. En un mundo posmoderno como el actual, en el cual prevalecen criterios utilitaristas, en los cuales manda el mercado y muchas veces las ideologías caen en un segundo sitio o pasan a un último sitio, dar una respuesta sería negativa sería muy peligroso. Lo he oído de diputados, lo he oído de políticos guatemaltecos que han expresado que antes que la ideología están los resultados, etc. Yo creo que toda concepción que tengamos de Estado, de formas de gobierno, etcétera, atraviesa por una ideología. Y los procesos más legítimos que se han desarrollado precisamente han sido con una base ideológica. Claro, la manifestación de los mismos, el respeto al Estado del Derecho, el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos para la implementación de las mismas, pues es el mecanismo ideal. Guatemala tuvo dos procesos revolucionarios en el siglo XX, uno en 1920 y otro en 1944, y ambos estuvieron marcados por elementos ideológicos muy fuertes, muy sólidos, a mi juicio legítimos, y ambos fueron desestructurados precisamente por movimientos contrarrevolucionarios, el de 1921 y el de 1954, que también tenían una carga ideológica muy fuerte,
no las compartimos ni mucho menos, pero lo que quiero llegar es que no podemos entender el funcionamiento de nuestras sociedades y los proyectos políticos a implementar si no es desde una perspectiva Pero la ideológica. violencia y las dictaduras, licenciado. Digamos, usted mencionaba el caso de China, una dictadura. Licenciada, usted mencionaba el caso de Cuba, una dictadura. Corea del Norte, una dictadura. En América Latina, en Chile, en la época de Pinochet, una dictadura, digamos, antecedida por Allende, que muchos lo catalogan como demócrata. Yo creo que también tenemos tintes dictatoriales, digamos, pero digamos, ¿cómo extremos llegan precisamente a manifestarse en dictaduras? Ese es uno de los puntos importantes que tenemos que discutir. En Guatemala todavía no superamos esa fase, digamos, de lo que nos dejó una guerra civil que precisamente surge en el contexto de una guerra ideológica. Yo creería, tal vez, mire, yo creo que, y comparto con el licenciado, que hablar de política sin ideología es muy peligroso, ¿verdad? Es hablar de política sin proyecto político para una sociedad. Y una sociedad que no abraza diferentes proyectos políticos y le da cabida a los diferentes proyectos políticos, es una sociedad a la deriva completamente, ¿verdad? Yo creería que hay que perderle el miedo a hablar desde las posturas ideológicas que no sean extremas. Para mí, si hay buenas y malas ideologías, comparto lo que se decía acá, el límite es lo democrático, los derechos humanos y la dignidad de cualquier persona. Todo lo que vaya allá, si sea de izquierda o de derecha, creo yo que es una ideología a la que cualquier persona que se asume desde principios democráticos no podría estar de acuerdo. Ahora, el espectro entre las ideologías democráticas es bastante importante y yo creo que también hay que resignificar lo que estamos entendiendo por dictadura. Porque no solo hablamos de China, es decir, si hablamos de los efectos, también para mí hay una dictadura, por ejemplo, que tiene que ver con el hambre, con el cambio climático y los efectos que va a tener de aquí en 50 años. Es decir, cómo le estamos llamando a esas nuevas formas de llevar procesos políticos que, aunque no sean las formas clásicas de entender la dictadura, sí que están contraviniendo con una forma, un futuro del mundo y de las sociedades en específico en cada latitud del mundo. Pero para usted sería equivalente un país en donde por ley solo existe un solo partido. A eso voy. Para mí no es, a lo que usted menciona. Precisamente yo creo que el caso de Guatemala, hablar de ideologías en Guatemala es extremadamente difícil y complejo porque primero no tenemos referentes ideológicos en partidos políticos, ¿verdad? Aquí si me preguntan quién es de derecha, tal vez de izquierda tengamos más claridad, pero esa derecha, digamos, moderada, más liberal, con la que uno puede compartir un proyecto de un Estado, digamos, donde haya cabida de todos, es bien difícil, ¿verdad? Entonces, y aparte a eso, sumado toda una trayectoria histórica en donde se ha negado, porque en Guatemala, claro, que estábamos en democracia, en dictaduras revestidas de democracia, donde también se murió mucha gente por ser comunista. Y yo creo que ser comunista y ligarlo solo a las dictaduras desde las experiencias históricas es un error al que no debemos de caer. Si somos lo suficientemente democráticos, yo creo que hay que aceptar que sobre todo la vida se defiende en la posibilidad de pensar diferente, ¿verdad? Y en Guatemala se negó por muchísimo tiempo la posibilidad de ser un comunista, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si eso pasará todavía. Claro que pasa, los comunistas, y hay experiencias comunistas donde se niega cualquier otro tipo de ideología. Y es por eso que vuelvo a caer en el punto que ya se habló acá. Las ideologías y los regímenes políticos, que no es lo mismo, ¿verdad?, que niegan la posibilidad, las libertades políticas de pensar de cierta manera, que niegan el disenso, son precisamente dictaduras todas unidas por lo totalizador que estamos hablando y lo dictatorial, ¿verdad? Sí, yo creo que, por ejemplo, ya el propio concepto de ideología genera toda esta conversación que tenemos. O sea, yo diría que las ideologías, en primer término, son como una herencia de la modernidad. O sea, y esto se discute mucho. O sea, una vez que cae el ideal de un mundo trascendente, entonces queremos hacer con la política regenerar ese mundo de la trascendencia. Entonces, claro, la ideología viene a significar, uno, como el motor en el cual se dan ciertos cambios políticos; dos, como creencias firmes, políticas, sociales y económicas para hacer un mundo mejor; o tres, como veía el barbudo Marx decir, que era falsa conciencia. Es decir,
El propio concepto de ideología vino a significar, por ejemplo, a partir de la Revolución Bolchevique, pero que ya viene en la Revolución Francesa, creencias, ideas, cosmovisiones, pero como quiero reducir el mundo a la simpleza, tengo que usar violencia. O sea, ese es el punto central de una ideología. Entonces, claro, podemos decir, si no queremos reducir el mundo a la simpleza, entonces tenemos que buscar a todo esto que estamos hablando, pluralidad, conversación, matiz, etcétera. Pero eso no era el tono de las ideologías del siglo XX. Las ideologías del siglo XX son, un poco lo decía Eduardo también, totalizadoras, yo lo decía al principio, porque el otro no tiene nada que decir. Y esto era el caso del comunismo, del nacionalsocialismo, etc. Tanto fue así que ya después de los años 70, con Daniel Bell, que escribió el fin de las ideologías, o Fernández de la Mora con el crepúsculo de la ideología, o Francis Fukuyama, se acabaron las ideologías, era porque, bueno, en la Guerra Fría, uno había exterminado al otro. Pero ahí yo tengo un punto de prejuicio, una crítica. Es decir, las ideas nunca mueren. O sea, el comunismo como idea nunca muere. El nacionalsocialismo como idea nunca muere. Por más terribles y dolorosas que sean, estamos viendo experiencias en Europa nazifascistas, estamos viendo renaceres de experiencias comunistas, también ideologías totalitarias de derecha. Entonces, yo creo que y Fukuyama lo decía, ¿no? Cuando se dijo el fin de las ideologías, fue una mera expresión que se ha tornado equívoca, porque es que las ideas no mueren. Ahora, que no se tomen, yo creo que sí deben acabarse el sentido de ideologías como ideas totalizadoras. Es decir, que si yo estoy convencido de mi idea, yo tengo que exterminar al otro para imponer esa idea. Y eso yo sí creo que debería acabarse en un mundo plural, democrático, etc. Y precisamente eso quisiera que habláramos en el siguiente segmento. Europa obviamente vivió el drama, digamos, con Alemania Oriental y Alemania Occidental, y todo lo que pasó, digamos, en términos del sufrimiento que pasó ese país, por supuesto, después de haber provocado la Segunda Guerra Mundial. Pero si uno ve, por ejemplo, ejemplos como Inglaterra o como el mismo Estados Unidos, en donde la discusión ideológica tomó otro matiz, que no se fue a estos extremos, como por lo menos dentro de ellos, ¿verdad? Afuera es otra idea, pero por lo menos dentro de los países no tomó este matiz. ¿Cómo lograr eso en una región latinoamericana en donde nosotros sí sufrimos esos extremos? Continuamos con Dimensión y vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Seguimos en Dimensión hablando sobre ideologías. Comenzamos este programa hablando de los extremos, porque el siglo XX las ideologías no las podemos entender sin entender esos extremos que sucedieron en el siglo XX. Pero el propósito sí debería de ser, sobre todo para un país como el nuestro, en donde esa discusión ideológica todavía no termina de madurar por el pasado que usted mencionaba que hemos tenido, en donde lamentablemente pues, nos fuimos o de un extremo o del otro, y lo trágico que eso fue, pero pensemos en ejemplos como el de Inglaterra o como Estados Unidos, en donde, digamos, hubo una discusión democrática, hubo una discusión civilizada, digamos, entre estas manifestaciones ideológicas y de alguna forma han sido exitosos. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Quién se anima? Empecemos con Bueno, con la autorización de Eduardo. No, yo creo que son ejemplos que hay que observar. El caso de Europa es paradigmático, una región que hace 70 años se debatía en una brutal guerra, posiblemente la mayor de la historia, o por lo menos la mayor que esté documentada. El número de muertos es incierto, 50, 60 millones de personas, la mayoría soviéticos, pero en general fue una debacle. Y sin embargo se empezaron a construir procesos políticos para el desarrollo, para la reconstrucción, y hubo grandes márgenes de acción dentro de ese gran espectro político-ideológico. Por ejemplo, hubo estados que buscaron la vía socialista democrática y hoy son punta de lanza. Noruega, que vivió las brutalidades de la guerra precisamente por su riqueza en minerales, particularmente en hierro, que era una de las obsesiones hitlerianas. Suecia, la Escandinavia en general, Suecia, Noruega, hablemos de Finlandia, que se decantaron por sistemas socialistas, pero sistemas socialistas dentro de un margen de respeto a los derechos humanos, a la institucionalidad democrática, y que triunfaron.
estuvo todo el mecanismo de coordinación de las comunidades europeas, lo que a partir del año 93 es la Unión Europea, en la cual uno de los requisitos esenciales para pertenecer a la Unión Europea era y sigue siendo pues ciertos patrones o ciertos estándares democráticos. Entonces, vemos el ejemplo de Europa porque para mí sí es muy interesante. Hubo una pluralidad dentro de ese gran abanico en el cual estados siguieron un sistema socialista, otros estados siguieron un sistema capitalista. El Benelux es el origen o el germen de lo que después fue la Unión Europea, pero con base en parámetros o en criterios generales, que fueron respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Ya después, tras la caída del telón de acero, algunos de los estados que habían permanecido al margen de estos sistemas se vincularon, pero lo que quiero llegar es que difícilmente vamos a encontrar una fórmula mágica. Es decir, no hay un sistema ideológico universal que atienda a que se convierta en una panacea. El doctor hablaba de Francis Fukuyama, aquel que hablaba del fin de la historia, del último hombre y de una historia direccional que nos conducía a una forma de sistema de mercado bajo los lineamientos occidentales. Las ideas y las ideologías se implementarán y serán exitosas o no en función del Estado que las reciba. Habrán estados en los cuales habrán sistemas que requieran mayor participación del Estado, un Estado más benefactor como el Estado posteuropeo, el Estado keynesiano después de la Segunda Guerra Mundial. Habrán estados en los cuales los márgenes de acción o de libre mercado sean mayores. Ya lo decía la licenciada. Pero que se cumplan con ciertos principios. Los estándares, doctor. Claro. Bueno, yo parte sí es cierto que la Europa de la post Segunda Guerra Mundial es resultado de un consenso entre socialdemócratas y democristianos, básicamente, ¿no? Pero yo apostaría también por una lectura institucionalista, ¿no? Al final hay un artículo de The Guardian muy bueno que se llama Los moderados, los verdaderos tipos duros, ¿no? Porque en realidad muchas veces ser radical es muy fácil, ¿no? Ser radical y tener una visión totalizante y no aceptar lo que el otro dice, eso es muy fácil. Lo complicado precisamente es construir puentes. Y muchas veces las instituciones sirven para construir esos puentes. El fracaso, por ejemplo, de la República de Weimar subyace en su sistema electoral. Un sistema electoral altamente proporcional que favoreció que los radicales ingresasen a las cámaras legislativas y que, obviamente, con una asociación de radicales pudiesen copar el poder. En el Reino Unido, con el sistema que el Reino Unido tiene, con el sistema que Alemania, la República Federal Alemana, se da post-1948, eso queda automáticamente vetado. En el Reino Unido, cuando uno ve las posiciones radicales, no pasan de 15 diputados en un parlamento de 650 diputados, porque el sistema electoral está pensado para que los radicales no suelan ganar elecciones, ¿no? Ni suelan tener, obviamente, cuotas de poder. Y en Alemania, bueno, se tomó una posición mucho más extrema. Se prohibieron las candidaturas radicales, tanto por el lado de la izquierda como por el lado de la derecha, y se pusieron umbrales del 5%. Es comprensible. ¿Cómo? Después de Hitler es comprensible. Es comprensible, pero quiero decir, al final el sistema funcionó muy bien. La República Federal Alemana, 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, era la potencia exportadora a nivel global, ¿no? O sea, no parece que los resultados fuesen malos para nadie. Construyeron la Unión Europea gracias a Konrad Adenauer, por el lado de la izquierda a personas como Willy Brandt, pero al final, si hubo un compromiso y gobiernos de gran coalición entre el principal partido de izquierdas y principal partido de derechas para fijar una agenda, ¿no? Pero esa perspectiva institucional yo creo que nos puede dar esperanzas, porque al final uno puede incentivar que los radicales tengan poder o puede minimizar su impacto. También no tiene que ver con el hecho de que a mí me preocupa, por ejemplo, que en América Latina temamos, aquellos que nos definimos más libre mercado y que tenemos una posición más por el mercado, digamos, no nos animamos a decir que en Chile hubo una dictadura. No se le puede llamar de otra cosa. Fue una dictadura. Pero me preocupa también que la gente que se define como de izquierda no le llame a Cuba una dictadura, lo que es, y que le llame a Venezuela una dictadura, lo que es. O sea, digamos, ese transar, digamos, permitir decir lo justifico, no es parte del problema que hemos tenido nosotros. Sí, yo tal vez ahí decir, por ejemplo, a ver, si yo soy de izquierda, no significa
que yo esté a favor de las dictaduras, ¿verdad? O sea, que cada quien se haga responsable de la responsabilidad que tiene en función del Estado. Es decir, cuando se planteaba acá el ejemplo de la Unión Europea, de la posibilidad de que precisamente la derecha y la izquierda lograran crear un pacto para la creación de la Unión Europea, seguían siendo derecha y seguían siendo izquierda. Es que ese es el punto. Pero sí, sin llegar a dictaduras ni justificar dictaduras. En eso estamos completamente de acuerdo, pero dictaduras han habido de izquierda y de derecha. Por eso, era el punto. Y precisamente las ideologías también, y sobre todo ahora, yo sí creo que hay efectos de las ideologías que no se pueden leer solo desde las dictaduras políticas, ¿verdad? Es decir, hay efectos, digamos, de excesos, por ejemplo, del mercado o de la manera o de la lógica de hacer negocios y hacer riqueza en Guatemala y en muchos otros lugares que definitivamente no se ve desde una dictadura, pero que tienen en cuestiones de miseria como lo pudo ser la Unión Soviética en su momento. Es decir, no le llamemos a eso dictadura, porque no lo es, si lo leemos desde lo político, pero tampoco digamos que está bien, ¿verdad? O sea, yo sí creo que ahí hay que definir, yo creo que regresar precisamente a la definición de los principios y de los valores, de la concepción de lo político, es lo necesario, ¿verdad? Yo creo que la claridad, ¿qué es lo que le da a uno la claridad de lo ideológico? Es qué Estado quiere uno. Y a partir de qué Estado quiere uno, qué sociedad desea uno construir. Yo admiro, y esto lo digo, yo me considero de izquierda, pero admiro a personas de derecha también. Y puedo platicar y sentarme a la mesa a hablar con personas de derecha, ¿verdad? Es más difícil con los radicales, ¿verdad? Pero definitivamente también hay ciertos radicales en lo que me concierne a mí, digamos, de izquierda, que lo que le permiten a uno es construir utopías, y las utopías también sirven para caminar, ¿verdad? Supongo que también le ha de pasar a aquellos que no son de izquierda y son de derecha. Es decir, lo que creo yo que está mal es precisamente crear, y había una idea que usted decía en el primer segmento, y es minimizar la idea de ideología y convertirla en dogma, convertirla en verdad. Y ahí negamos la posibilidad de la discusión política, de la libertad, en el sentido tan amplio que se planteaba en el... Se nos terminó el tiempo en este segmento, doctor. Le vamos a dar doble tiempo en el siguiente. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa esta noche hablando sobre ideologías. Doctor, doble tiempo para usted. Bueno, que el tema está súper interesante, pero yo en la pregunta que se hacía en el segmento anterior decían en comparación con los países anglosajones, y se sumó el tema institucional y electoral y el tema de la noción de ideología. A mí me gusta mucho una frase que decía Werner Sombart, que era un economista, y decía: en Estados Unidos nunca pudo haber socialismo porque en un pay de manzana para un americano lleva demasiadas manzanas juntas. Es decir, hay tanta riqueza en un país, sociológicamente hablando, como Estados Unidos, que para Sombart era imposible que las ideas socialistas llegaran. Pero también hay que ver históricamente cómo en Estados Unidos también florecieron muchos partidos socialistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo mismo en Inglaterra. Ahora, yo diría que hay algo en la cultura política de los anglosajones que se comentaba, que yo creo que es importante. Es una política como de gentleman, una política analítica, una política donde se hay que descubrir lo posible, el arte de lo posible. Entonces, claro, hay diferentes cosmovisiones, pero todos están dispuestos a llegar a lo necesario para su comunidad. Entonces uno ve en los Estados Unidos que a pesar de que hay un partido republicano y un partido demócrata y hayan posiciones diversas, también las hay dentro de los propios partidos diversas. Entonces yo diría que, por ejemplo, en Europa y en América Latina somos más deudores de ver la política como teología, ¿sí o no? Cada quien tiene su verdad y entonces la verdad hay que imponerle al otro. Entonces, claro, si hay que imponerle al otro, yo puedo usar prácticamente la violencia. Pero además de eso, yo creo que también hay un tema institucional y lo pongo sobre la mesa. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial y de la experiencia soviética y la experiencia nazifascista, la ley fundamental de Bonn elimina las ideologías totalitarias. No se puede defender el nazifascismo e incluso expresiones comunistas tampoco, pero por la experiencia grave que tuvo Alemania y en buena parte de Europa.
Ahora, en Estados Unidos, por una premisa de libertad de expresión y de libertad religiosa, etc., uno ve que hay muchísimas personas que salen a las calles a hasta sostener y defender ideologías que yo creo que nadie en esta mesa defendería. Pero esa defensa, incluso expressis verbi, verbal y de imagen pública, no merma las creencias que hay en la gente. Entonces yo creo que en América Latina sí deberíamos nosotros recobrar el sentido, bueno, una discusión de ideologías que de alguna manera orienta, es decir, qué cosas podemos aprender del pasado, qué cosas podemos aprender del otro, pero también situarnos a realidad de lo posible, aquello que necesitamos para mejorar la vida de nuestros países, que sigamos en un estiramiento que, como bien se ha dicho, en el que se dice que Cuba es la mayor democracia del planeta, que hay los índices de desarrollo humano maravillosos, pero se oculta la dictadura comunista, ¿sí o no? O que en algún país, por ejemplo, el centroamericano, se entroniza una determinada dictadura, pero no importa porque allí los empresarios van a hacer negocio, o porque, al menos en Venezuela, hayan violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero es que allí hay seguridad social. Y esa confusión ha venido siendo una confusión ideológica, también de la democracia, sí que y se ha convertido también en una ideología, es decir, un concepto que ahora significa cualquier cosa. Entonces todo es democrático, todo es social, y eso va mermando la capacidad de comprender las cosas que son mucho más complejas de lo que uno pudiera sintetizarlo en un minuto, ¿no? Ahora, el reto aquí, y ustedes ya lo mencionaban, es en Guatemala, es interesante porque nosotros tenemos un fenómeno en el cual a nivel de academia y a nivel de analistas pareciera que sí hay una ideología determinada, pero a nivel de partidos políticos, como usted decía, no lo hay. Es decir, lo que nos hace falta es precisamente que los partidos políticos defiendan posiciones ideológicas dentro de un marco democrático y que esa visión distinta se discuta en el Congreso, como tiene que ser, como sucede en los países desarrollados, en donde hay una visión de decir, mire, yo creo en impuestos altos o yo creo en impuestos bajos y se defiende por principio. ¿Cómo logramos esa discusión ideológica democrática que defiende principios en el plano político? Aumentando la competencia en materia electoral. yo creo que parte del problema es esa. Solo nos faltan 5 minutos, así que para que podamos dar... 30 segundos. Yo creo que si dejamos a la gente elegir a sus representantes, es muy probable que progresivamente y de manera suave empiecen a surgir candidatos que tengan un discurso ideológico y que muestren si con esa ideología están dispuestos a negociar o no y que el consumidor decida, ¿no? No creo que tenga que ver solamente con eso, aunque sí, pero sí creo que es la construcción de proyectos políticos que sean de alguna manera la carta de presentación de los partidos políticos, ¿verdad? O sea, que se sepa por quién votar. No solo tiene que ver con la pluralidad de la oferta, sino una oferta ideológicamente consistente. O sea, que las personas se atrevan a decir, yo defiendo estos y estos que uno principios. sepa que si uno vota por el partido celeste, uno vota para que se aumenten los impuestos. Si uno vota por el partido amarillo, uno sepa que se vota para que se disminuyan los impuestos y que uno no se lleve ninguna sorpresa en el Congreso, como es lo que nos ha venido pasando por décadas, pues. Sí pasa por el fortalecimiento institucional del sistema de partidos políticos, romper el esquema actual, el esquema vigente, y para eso la urgente y tan ansiada segunda etapa, la reforma a la ley electoral de partidos políticos, para finalizar con este sistema clientelar de partidos políticos sustentados, desarrollados a partir de la figura del caudillo, partidos políticos caudillistas, antidemocráticos, inclusive que incurren en acciones como financiamiento electoral ilícito, es decir, reestructurar, democratizar internamente el sistema de partidos políticos de tal forma que sean instituciones sólidas, permanentes en el tiempo, que es una de las deficiencias que se ha tenido el sistema guatemalteco, y la permanencia en el tiempo también está íntimamente ligada a la vinculación con una serie de principios, con una serie de postulados, con una serie de fundamentos teóricos, dicho en otras palabras, con ideologías sólidas que subsistan más allá de la persona o del líder de momento del partido. Ahora, uno de los retos que también tenemos como sociedad es precisamente a dialogar. Nosotros todavía seguimos marcados, creo yo, por el conflicto armado interno y todavía estamos lamentablemente en posiciones radicales que definitivamente hacen un cortocircuito en la discusión que se pueda tener democráticamente. ¿Cómo podemos
realmente, no como partido, sino como sociedad, aprender a dialogar de forma civilizada? Yo creo que los espacios de deliberación no solamente son los espacios de deliberación en el Congreso, sino que la deliberación también tiene que partir de la academia, de los colegios, de la asociación civil. O sea, la idea de la asociación es muy importante en mi criterio, es decir, elevar la posibilidad de que podamos nosotros debatir. Aquí por lo menos somos académicos y aquí se ve que estamos debatiendo académicamente y nadie va a salir muerto y lo gozamos muy bien. Ahora, en los partidos políticos, por ejemplo, en nuestros países, quizás en Guatemala, si me permiten, la sociedad civil está altamente ideologizada y los partidos políticos son los más pragmáticos del mundo. O sea, logran sus finalidades muy concretas. Yo creo que ese gap hace que el sistema institucional funcione muy mal. Es decir, porque los partidos políticos no tienen ningún incentivo, como bien decía el profesor, para generar un programa político ideológico. Es decir, les va muy bien en su sistema clientelar. Entonces yo creo que la presión tiene que ser más bien desde abajo hacia los partidos políticos, que pasa por un tema de política, pasa por un tema, como decía Eduardo, de sistema electoral, pasa por un tema también de cultura, pasan por varias facetas que yo creo que serían importantes para reforzar la democracia, ¿no? Que no es meramente ir a votar. Bueno, se nos terminó el tiempo. Creo que hablábamos fuera de cámara que hubiera sido interesante discutir el tema del nacionalismo como ideología, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias por sus aportes, yo creo que fueron muy importantes. Va a haber que tener que hacer una segunda parte, creo yo. Así que los vamos a estar invitando. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales. ¿Tiene sentido hablar de ideologías en el siglo XXI? En Facebook, Jeffrey Obregón comentó: como humanos, somos propensos a evolucionar a una velocidad vertiginosa. Creo que hay conceptos que como especie y sociedad quedan atrasados, desfasados o por el constante cambio ya no aplican como hace 20, 40 o 100 años. Para mí hoy en día ya no tiene tanta importancia, y menos con lo globalizados que somos hoy como especie. En Twitter, César Osorio también respondió: no tiene sentido hablar de ideologías en el siglo XXI. Sí tiene sentido hablar de intereses comunes y juntos trabajar por ellos. Solo así progresamos.